Primeramente saludarles. Mi nombre es Raúl Paico Bernía. Estoy a cargo del curso de biología para la institución educativa Paris School. Entonces vamos a preparar clase para la institución a que nosotros estimamos mucho, ¿no? Hoy día va a ser clase para secundaria. Muy bien, secundaria. Primer grado de secundaria. Muy bien, muchachos. Entonces, para la institución educativa Paris School, para los alumnos de esa institución educativa. Bueno, vamos a iniciar esta clase. La primera clase va a ser entonces un tema introductorio, un tema de generalidades acerca del curso de biología, generalidades, y vamos a ver esas cosas, ¿no? Generalidades. Entonces, lo primero que vamos a ver es el término biología. Vamos a ver el término biología. Biología. Muy bien. ¿Qué cosa es la biología? Vamos a ver este aspecto, ¿no? Las nociones. ¿Qué noción tienen ustedes acerca de lo que es biología? Biología, entonces, primer punto, definición. Muy bien. Definición. ¿Qué cosa es la biología? Claro, viene de dos términos que son bios, ¿ya? Bios y logos, ¿ya? Muy bien. Dos términos griegos que significan bios, vida, logos, estudio o tratado. Desde el punto de vista etimológico, entonces, la biología podría ser o es el estudio de la vida. En realidad, si nosotros queremos definir bien a la biología, no se encarga del estudio de la vida, sino es la ciencia, claro, es la ciencia, ¿no? Es la ciencia que estudia a la vida, no porque la vida es algo filosófico, no, algo filosófico. Entonces estudiaría a los que tienen vida, a los que poseen vida, y a los que poseen vida, a los que tienen vida, a los que manifiestan vida se le llama, no, estudia a los seres vivos, a los seres vivos. Muy bien. Un ejemplo de ellos, por ejemplo, una plantita, ¿no? Si nos vamos por las calles, hoy día en las calles de los países extranjeros podemos ver venados, podemos ver diferentes animalitos que están rondeando por las calles. Si nos vamos a los bosques, podemos determinar fácilmente qué es un ser vivo y qué cosa no es un ser vivo, ¿no? Un hongo es un ser vivo, ¿no? Un líquen es un ser vivo, un ave, un mamífero, un reptil es un ser vivo. El aire no es un ser vivo. Entonces, el aire no es un ser vivo, tampoco una roca, un metal, el agua no es un ser vivo. Entonces lo podemos definir fácilmente. El problema es cuando nosotros utilizamos ya el microscopio y podemos observar organismos pequeñitos, ¿no? Organismos pequeñitos. Ahí sí, los biólogos han tenido problemas en definir a los seres vivos, ¿no? Han tenido muchos problemas. En el caso actual de los virus, por ejemplo, los virus, ¿no? Vamos a ver de los virus. Ahí en ese aspecto, los biólogos han discutido mucho si considerarlo un ser vivo o no, los virus. ¿Por qué? Porque este tipo de entes, ahora se le llama entes, fuera del huésped, no manifiestan ningún signo de vida. Manifiestan signo de vida cuando ingresan al huésped, ingresan a la célula. O sea, podrían estar años fuera de la célula inactivos, pero cuando ingresan a la célula se activan y empiezan a replicarse, empiezan
Algunos utilizan el término reproducción, o sea, empiezan a generar 2 virus, 3, 4, 5, 6, con una cantidad enorme de virus. Por ejemplo, mire, vamos a ver el caso de los bacteriófagos. Aquí voy a dibujar un bacteriófago. Bacteriófago es más o menos de esta manera. Bacteriófago quiere decir que son virus que van a infectar a las bacterias. Ahí está, ¿no? Aquí están las fimbrias. Muy bien. Entonces tenemos bacteriófago, tenemos toda esta parte interna, toda esta parte de acá, toda esta parte está constituida de proteínas, toda esta parte está constituida de proteínas, muy bien. Pero en el interior de esas proteínas tenemos el ácido nucleico ahí, enrollado, el ácido nucleico. Ya. Muy bien, tenemos un collar que vendría a ser este collar y las fimbrias, ¿no? Por medio del cual se sujetan, hacen contacto con la bacteria. Vamos a dibujar una bacteria por acá grande, bacteria grande. Vamos a dibujar una bacteria. Muy bien, ahí está. Entonces hacen contacto las fimbrias con la bacteria. ¿Y qué sucede? Este se acerca, la bacteria se acerca y hace ingresar solamente a través de acá del cuello, hay un canal acá, hace ingresar su ácido nucleico, ácido nucleico, su ADN, ácido nucleico. Muy bien, hace ingresar, y cuando ingrese el ácido nucleico toma el control de la maquinaria bioquímica de acá de la bacteria, ¿no? De tal manera que ya no produce proteínas propias de la bacteria, sino proteínas propias del virus. Prácticamente trabajaría en favor de la bacteria, ya no, en favor del virus, ya no de la bacteria. ¿No? Toma el control de la maquinaria bioquímica de esta bacteria y empieza a producir más virus por acá, más proteínas víricas, más, ¿no? Una cantidad enorme. Muy bien, muchos virus por acá. En realidad cápsides, ¿no? Todavía no se llaman virus. ¿Por qué? Porque están dentro de la célula replicándose. Aquí está, replicándose, ¿no? Tendríamos una cantidad enorme y el ácido nucleico también se replica, ¿no? Ingresaría acá el ácido nucleico, ingresa. Luego de formar una cantidad enorme, entonces, ¿no? Esta bacteria prácticamente se revienta, o sea, se lisa. En el término biológico se llama lisis. Se lisa ¿no? Y permite la salida de los virus, y estos virus que salen pueden infectar otras células. Entonces aquí han tenido muchos problemas los biólogos en sus inicios, si lo consideran un ser vivo, no, porque fuera de la célula están inactivas, son cristales, ¿no? Después de tanta discusión, ¿no? Aunque hay un pequeño número de estudiosos que lo considera todavía un ser vivo a estos organismos, a los virus, pero la mayoría coincide en llamarles entes biológicos, para no tener ningún problema. Entes biológicos, ¿no? Causa un poquito de risa, ¿no? Cuando dicen hay que matar al virus, y el virus no tiene vida, no se puede matar, se puede destruir a este tipo de entes biológicos, pero matarlo no, porque no tiene vida. Se puede matar una bacteria, una célula fúngica, una levadura, ¿no? Un ser vivo, pero no a este ente biológico, porque no tienen vida. Por lo tanto, como no tienen vida, no hay antibióticos, ¿no? Antibióticos no hay antibióticos. Los antibióticos son contra bios, contra microorganismos, contra seres vivos bióticos. Destruyen a los microorganismos, a los seres vivos, ¿no? A los seres vivos, pero como el virus no es un ser vivo, estos antibióticos no producen ningún efecto sobre ellos, no producen ningún efecto. Muy bien, entonces
¿Qué debemos considerar para ver si un organismo o cualquier estructura que encontremos, si lo podemos considerar un ser vivo, ¿no? Entonces vamos a ver algunas características, vendría a ser 2 características de los seres vivos. Características de los seres vivos. Muy bien. Entonces vamos a ver algunas características y mediante estas características nosotros nos vamos a guiar para considerar a cualquier ente con el cual nos enfrentemos, ¿no? Si lo podemos considerar un ser vivo. La primera característica que vamos a ver es la organización. Muy bien. Todos los seres vivos tienen una organización compleja que va desde menor complejidad hasta mayor complejidad. De esa manera están organizados todos los seres vivos. Entonces vamos a ver la mínima porción, la mínima unidad de vida es la célula. Entonces están organizados en torno a la célula. Es el nivel biológico más pequeño de todos los seres vivos. Después de la célula, vienen los tejidos, porque los tejidos vendrían a ser el conjunto de células. Conjunto de tejidos vendrían a ser los órganos. Por ejemplo, el estómago. Conjunto de órganos vendrían a ser los sistemas. Órganos, sistemas. Conjunto de sistemas vendría a ser el individuo. El individuo. Muy bien, tenemos esto, ¿no? Claro que después sigue población, comunidad, ecosistema, ¿ya? Comunidad, ecosistema después. Ahora vamos a ponerlo mejor. Población. Conjunto de poblaciones vendría a ser comunidad. Después comunidad. Entonces tenemos población, comunidad. Pues población, comunidad viene, conjunto de comunidad vendría a ser ecosistema. Conjunto de ecosistemas vendría a ser la ecosfera. Muy bien, ecosfera. De esta manera están organizados los seres vivos. Después de organización tenemos nosotros metabolismo. Todos los organismos tienen metabolismo. ¿Qué cosa es metabolismo? Vendrían a ser todas las reacciones químicas que ocurren en el interior de los seres vivos, ¿no? Todas las reacciones químicas. En términos matemáticos, metabolismo es igual a anabolismo más catabolismo. Muy bien, catabolismo. Entonces, en el interior de los seres vivos ocurren estos 2 procesos, ¿no? El anabolismo y el catabolismo. Anabolismo vendrían a ser la formación, la síntesis o formación, y catabolismo es la destrucción o desasimilación. Muy bien. El anabolismo ocurre de manera simultánea, ¿no? Mientras por una parte el organismo está formando estructuras, el otro está destruyendo estructuras. Por ejemplo, cuando nosotros ingerimos un alimento, se produce el catabolismo, o sea, de las sustancias complejas se transforman en sustancias más simples y asimilables, ¿no? Más pequeñitas, asimilables. Muy bien, estas sustancias más pequeñitas, asimilables, pasan a la sangre, ¿no? Y de la sangre luego pasa al hígado. El hígado lo distribuye nuevamente y puede que a partir de esas sustancias simples, ¿no? Cuando ya hay lo suficiente distribuido, ¿no? Lo que hace es almacenar. ¿Cómo lo almacena?
se juntan entonces, como lo almacenan, se juntan esas estructuras pequeñitas, simples, y forman estructuras más complejas. Por ejemplo, acá en este caso de anabolismo de formación vendría a ser la fotosíntesis en las plantas. A partir de sustancias simples, ¿no?, se forman las sustancias complejas. Y acá sería la respiración. Por ejemplo, si se trata de proteínas, este es proteólisis. ¿Por qué? Porque se destruyen las proteínas, se forman aminoácidos. A partir de aminoácidos se forman proteínas. Sería proteogénesis. Si se tratan de lípidos, sería acá lipogénesis. Y acá sería lipólisis. ¿Por qué? Porque se está destruyendo lípidos. Lisis es destrucción, génesis es formación, ¿no? Entonces se produce anabolismo, catabolismo, ¿no? Y este conjunto de reacciones químicas vendrían a formar el metabolismo que ocurre en el interior de todos los seres vivos. Aparte de esto, ocurren otras características dentro de los seres vivos, ¿no? Otras características, como por ejemplo son el movimiento. Vamos a poner por acá movimiento. 3 vendría a ser movimiento o desplazamiento. Movimiento. Vamos a hacer movimiento. 4 por acá, irritabilidad. Vamos a ver 6 nomás, irritabilidad. 5 por acá. 5. Vamos a ver irritabilidad, luego reproducción. Homeostasis. 6 vendría a ser homeostasis. Claro que hay otro crecimiento, hay más adaptación, evolución, pero suficiente con 6. Homeostasis. Muy bien. ¿Qué cosas son estos? Vamos a ver. Vamos a empezar con movimiento. Muy bien. ¿Qué cosa es movimiento? A ver, vamos. Movimiento. Todos los seres vivos entonces realizan movimiento. Las plantas se mueven, los animales se mueven, las células unicelulares también realizan movimiento, ¿no? A ver, hay que distinguir entre movimiento y desplazamiento. Las plantas realizan movimiento, desplazamiento. ¿Qué es desplazamiento? Ir de un lugar a otro. Muy bien, acá. Podemos realizar ambos, ¿no? Y las plantas solamente realizan movimiento. Estas son las plantas. Muy bien. Movimientos de crecimiento como tropismo, nastia, ¿no? Hay fotonastia. Por ejemplo, acá vamos a dibujar una plantita para, ¿no? Supongamos que esta sería una plantita. Supongamos una planta. Tenemos acá el árbol, la raíz. ¿Qué sucede? Vamos a ver qué es lo que sucede con esta plantita. Miren, esta plantita realiza movimiento en dirección al sol, en dirección a la luz, ¿no? El tallo crece en dirección a la luz, por lo tanto se va a llamar fototropismo positivo, ¿no? Y la raíz, ¿no?, realiza un movimiento de crecimiento que se aleja de la luz, se llama fototropismo negativo. Muy bien, acá positivo, el otro negativo. De esa manera entonces realizan su movimiento las plantas por movimiento de crecimiento. En algunos casos hacen movimiento de apertura, por ejemplo, de las hojas, ¿no? Apertura, por ejemplo, de las flores. En la mañana se abre, en el atardecer se cierra. Y de esa manera realiza su movimiento. Y el desplazamiento, ¿no? Claro que es propio de los animales, pero los animales también realizan movimiento, ambos, ¿no?
Las plantas solamente movimiento y no desplazamiento, porque ellos no tienen extremidades inferiores, no pueden salir de la planta, del sustrato de la tierra. Tiene un órgano especializado, ¿no?, en la fijación sobre la tierra, que se llama raíz, ¿no?, de la raíz. No pueden desplazarse, por lo tanto. Muy bien. Ahora, ¿qué cosa es la irritabilidad? Irritabilidad es la respuesta ante un estímulo externo. Son respuestas, ¿no?, ante un estímulo externo. Las plantas también se irritan. Si nosotros tocamos las plantitas, las hojitas realizan un movimiento, ¿no? Se llaman nastia. Pero los seres superiores como nosotros, los seres humanos, respondemos ante un estímulo externo, nos irritamos, ¿no?, por medio de nuestro sistema nervioso central. Muy bien. Los seres unicelulares realizan su irritabilidad, o sea, responden a estímulos externos como elementos químicos, como la luz, por otros órganos, ¿no?, por fotorreceptores, quimiorreceptores, ¿no? Pero nosotros, mediante el sistema nervioso central. Muy bien. ¿Y qué cosa es el sistema nervioso central? Vamos a dibujar el centro, prácticamente el centro donde recibe todos los estímulos externos, que se llama médula espinal. Vendría a ser la médula espinal. Aquí van a recibir entonces todos los estímulos externos. Por ejemplo, acá tenemos la piel. Ya, la piel, muy bien. En la piel acá, ¿no?, tomamos una aguja, nos hincamos. Ahora esa aguja va a producir un efecto sobre la piel. La piel tiene un receptores propios del dolor, ¿no? Hay receptores de la presión, de la temperatura, del dolor también. Entonces, esos receptores, ¿qué van a hacer? Van a trasladar el impulso nervioso, ¿no?, el impulso nervioso hacia la médula espinal. Ahí lo trasladan, ¿no?, lo trasladan. Entonces, este estímulo, que vendría a ser físico, lo transforma en un impulso nervioso, que vendría a ser entonces conducido por la neurona, ¿no?, neurona sensitiva. Lo lleva a la médula espinal. En la médula espinal está una interneurona o neurona integradora. Después viene la neurona motora. Neurona motora, muy bien. Motora. Y esta neurona motora, ¿no?, envía entonces una respuesta sobre los músculos para que produzca un efecto sobre el músculo. Aquí está un músculo, para que produzca un efecto, que es la retirada entonces del cuerpo sobre esta estructura que se llama aguja. Muy bien, vamos a dejarlo ahí. Entonces, esta es la interneurona, ¿no? Y el impulso nervioso se va a transmitir desde esta dirección, mire, desde la piel, desde el órgano que recibe el impulso nervioso, ¿no?, hasta la médula espinal. De la médula espinal pasa a la neurona integradora, de la neurona integradora a la neurona motora. Muy bien. Ahora sí, siguiente, reproducción. ¿Qué es la reproducción? Reproducción es el proceso por el cual se genera descendiente, ¿no? Sin esta característica, los seres vivos desaparecerían, ¿no? Entonces, esta característica permite la perpetuidad de la especie. La perpetuidad. Muy bien.
Y cabe mencionar y resaltar que es la característica más importante de los seres vivos, importante de los seres vivos, importante. Muy bien, esta es la característica más importante. Es más importante que el movimiento, irritabilidad, que la organización, la reproducción, ¿no? La reproducción. Hay dos tipos, sexual y asexual. Muy bien, sexual es cuando hay gametos como espermatozoides, óvulos. La sexual no hay gametos, En la sexual interviene dos individuos, generalmente dos. En el asexual solamente se requiere un individuo, nada más un individuo. Ya, muy bien. En la sexual hay variabilidad. ¿Qué quiere decir? Que los asexuales entonces no hay variabilidad. La homeostasis, ¿qué cosa es la homeostasis? La última característica es equilibrio interno. Es mantener el equilibrio interno. Por ejemplo, la temperatura, ¿no?, del organismo es de 37 grados centígrados, del organismo humano, ¿no? La homeostasis es eso, equilibrio interno. Son todos los procesos para mantener la temperatura, ¿no?, a 37 grados centígrados. Tenemos también el pH, por ejemplo, es de 7 aproximadamente, 7,4 más menos 0,2, ¿no? pH, ¿no? Este es el pH.